Este domingo 23 de febrero, la población de Alemania elegirá a los 630 diputados y diputadas que definirán el futuro político de Alemania en los próximos 4 años. El espectador está aquí en este país para investigar cuáles son los temas de la campaña, por qué se trata de la elección más polarizada de las últimas décadas y cómo ven migrantes colombianos en este país este proceso. El primer tema de campaña es la economía. En el año 2024, el Producto Interno Bruto de Alemania decreció, la inversión extranjera se redujo y las exportaciones cayeron. Disminuyó la producción de maquinaria, química, metalurgia y automóviles. Las noticias sobre despidos masivos en las fábricas de carros llenaron los titulares de prensa y empezó a cundir el pánico. Como resultado de esta incertidumbre macroeconómica, la población empezó a amarrar la billetera, por lo cual el consumo privado se redujo drásticamente. Hace una década, la artista colombiana Ángela Gómez montó una joyería en Berlín. Desde su taller, ella evidencia este nuevo temor de los consumidores por darse gustos que antes eran frecuentes, como comprar ropa, salir a restaurantes, escaparse a un hotel o regalarse una joya. Pues a Berlín me vine hace como 14 años, casi 15 años, y nos vinimos porque sí queríamos estar en un lugar un poco más libre, más abierto, más artístico. Ya ser independiente en Alemania es complicado, hay mucha burocracia y eso hace que si uno quiere hacer las cosas solo, además del idioma, todo se vuelve muy difícil. Siento que desde hace como un año, por ejemplo, año y medio, el costo de los materiales ha subido muchísimo, por lo menos con los anillos de matrimonio o de compromiso. También me doy cuenta que están siendo mucho más reservados en sus gastos porque saben que un anillo que hace 2 años te costaba cierto precio ahora es casi que el doble, entonces la gente está muchísimo más reservada y eso ha hecho que la gente compre la joyería en materiales más baratos o nos pida materiales más baratos o que simplemente no los compren. Y ahí sí he sentido un cambio grande. La migración es el otro gran tema determinante de estas elecciones. Muchos de los 13,9 millones de extranjeros que viven en Alemania llegaron en la última década como refugiados de los conflictos en Siria, en Afganistán y recientemente de la guerra en Ucrania. Otros llegaron buscando oportunidades desde Turquía y la Unión Europea. La comunicadora colombiana Yenit González trabaja como asesora de migración y explica por qué este tema define el debate político en estas elecciones. Alemania es un país de inmigrantes, hay muchísima población refugiada acá, son más o menos 25 millones de personas que tienen origen migratorio, trasfondo migratorio en Alemania, de los casi 85 millones de habitantes que tiene Alemania. Y el tema de las solicitudes de asilo también ha crecido notoriamente. En el año pasado hubo 250.000 solicitudes de asilo, eso es monumental. Y esto generó toda una crisis porque el sistema se ha colapsado, ¿no? No es suficiente alojamiento para tantas personas, no se puede garantizar que haya para todos cursos de integración, programas de integración, trabajo, es toda una crisis. En total hay unas casi, 4.000 solicitudes de asilos de colombianos. Sí, el año pasado se tomó decisión más o menos sobre esas 4.000 y de esos solo 5 fueron aprobados y otras 4 recibieron una ayuda subsidiaria y de resto 3.000 y pico fueron negadas. Así que mucha gente viene con esa ilusión de solicitar asilo acá y realmente no es posible. La cuota, Colombia está dentro de los top 10 de personas de nacionalidades que solicitan asilo, está en el 9º lugar, pero la cuota de aprobación es de 0,3%. Justamente, el debate sobre la migración ha impulsado el avance del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD. Su consigna clara es remigración, lo que se interpreta como una deportación masiva de inmigrantes hacia sus países de origen. El mensaje de la AfD se disemina por las redes sociales cautivando al público joven con mensajes que denigran de los extranjeros y apelan al ideal de la raza aria.
La historiadora colombiana Laura Malagón, doctora en Antropología Cultural de la Universidad Libre de Berlín, analiza el impacto de la AfD. Yo creo que las redes sociales y la inteligencia artificial han cobrado un papel central en las elecciones aquí en Alemania. Sobre todo el AfD ha sido un partido que ha sabido sacar provecho a esas formas de comunicación que les permiten enviar mensajes mucho más cortos, concisos y directos, mensajes en los que pueden estar repitiendo constantemente temáticas que de alguna forma preocupan a la población alemana. Entonces ahí sale otra vez este tema de la migración, de mostrar al migrante como peligroso, de mostrar al migrante como una persona que imposibilita el desarrollo para la verdadera Alemania. Esto ha permitido que a través de estos mensajes se llegue a diferentes grupos de población, pero sobre todo a grupos mucho más jóvenes, ¿no? A personas mucho más jóvenes que están consumiendo dentro de su cotidianidad constantemente este tipo de contenidos. La AfD se perfila como la segunda fuerza política del país. Este partido se propone abandonar la Unión Europea, dejar el euro, eliminar cualquier proyecto de producción de energías limpias, volver a la dependencia del gas ruso y detener cualquier apoyo a Ucrania. Sin embargo, en un sistema parlamentario en el cual los partidos hacen coaliciones para poder gobernar, los demás partidos en contienda han eliminado de tajo la posibilidad de aliarse con la AfD. La Unión Demócrata Alemana, CDU, se perfila como favorita, con una propuesta de reforzar controles migratorios, disminuir la regulación estatal e impulsar la economía. El Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, promete bajar los impuestos a las familias de bajos ingresos, subir el salario mínimo y promover la industria. El Partido Verde propone combatir el cambio climático con el uso de energías alternativas y reducir los costos de la producción energética mediante impuestos a la riqueza. Otros partidos prometen combatir la burocracia, bajar el precio de los arrendamientos, darle la espalda a la guerra o simplemente criticar el sistema con mensajes provocantes como este. El próximo canciller es un... Bueno, yo creo que una de las problemáticas que podemos ver o que se visibilizan más en esta temporada de elecciones es que Alemania está tomando un giro cada vez más fuerte hacia la derecha y que las políticas de varios de los partidos que de pronto ya tradicionalmente ya eran conservadores se están haciendo aún más conservadoras. Por ejemplo, podemos ver que el CDU busca distanciarse de sí mismo, de sus políticas anteriores, busca mostrar cómo no son el CDU de Merkel, o también mostrar cómo lo que ha ocurrido con el SPD durante estos 3 años han sido como años perdidos. Entonces lo que se ve es que es una Alemania que tiende a irse más hacia la derecha y a convertirse en un país aún más conservador en sus políticas también de migración, en sus políticas económicas también. Sobre la puerta de Brandenburgo, la diosa Victoria avanza sobre la cuadriga como un símbolo de paz. A unos metros de allí, al frente de la embajada rusa, los paseantes dejan flores, fotos y reliquias en recuerdo de las víctimas ucranianas de la guerra iniciada por Rusia. Al otro lado, en la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump amenaza con mayores aranceles y con un enorme desinterés por la seguridad de Europa. ¿Podrán los partidos tradicionales detener el avance de la extrema derecha y de sus propuestas ultranacionalistas? Estas elecciones en Alemania también podrían tener un impacto en Colombia. Según los partidos que se unan para hacer una coalición, podría ser más difícil para los colombianos en el futuro migrar como mano de obra cualificada o pedir asilo político. Podrían elevarse los aranceles a nuestros productos de exportación e incluso podría reducirse la ayuda en cooperación, con la cual se realizan muchísimos proyectos en Colombia. Con El Espectador seguiremos atentos a lo que ocurre en las elecciones alemanas y su impacto en nuestro país.